Esto repite lo mismo, cuando hay glucosa en ausencia de insulina esto no ocurre y entonces el receptor de GLUT4 no se sintetiza y no puede ir a la pared, ¿sí? Lo que sí ocurriría cuando hay insulina, esto cuando hay insulina, hace que el GLUT4 exocite hacia la pared y reciba la glucosa. En ausencia de insulina, entonces el receptor no va hacia la pared y se produce una resistencia a la insulina. Está repitiendo lo mismo. En presencia de insulina, el receptor sí ocurre y esto la señala a nivel hepático, o sea que se secretan receptores GLUT2 para que la glucosa entre a nivel del hígado. Cuando hay baja de insulina, entonces ocurre una gluconeogénesis hepática aumentada, lo cual hace que se libere glucosa a la circulación y puede hacer que, sobre todo en el diabético tipo 2, se aumenta la gluconeogénesis hepática nocturna. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo o metabólicos de la insulina? Aumenta la captación de glucosa a través de GLUT4 en músculo y grasa, estimula la síntesis de glucógeno, inhibe la degradación en hígado y músculo, estimula el metabolismo oxidativo de la glucosa, inhibe la gluconeogénesis hepática, aumenta la lipogénesis, estimula la lipoproteína lipasa, inhibe lipólisis, inhibiendo la enzima dipolítica o la lipasa sensible a la hormona. Esto es lo que ocurre normalmente. Imagínense qué ocurre en un diabético. Entonces, los efectos metabólicos en el hígado, en el músculo y en la grasa. Lo que hace entonces es que la glucosa se absorbe en el hígado por medio del GLUT2 que es estimulado por insulina. Activa la glucógeno sintetasa y hace que se sintetice glucógeno y hace que se active la vía glucolítica y se produzca el glicerol 3-fosfato para que se una con ácidos grasos que proceden del metabolismo de la acetilcoenzima y forma triglicéridos y aumenta las VLDL y a su vez también hace que los aminoácidos se absorban a nivel hepático para que se sinteticen proteínas y servir de fuente metabólica para síntesis de piruvato y entrar al ciclo de Krebs. También la insulina activa la lipoproteína lipasa, lo que hace que se degraden las lipoproteínas, las triglicéridos de VLL y kilomicrón y el glicerol se devuelve al hígado para producir gluconeogénesis hepática o vaya los ácidos grasos que proceden de estas lipoproteínas y del kilomicrón y se unen al glicerol 3-fosfato del metabolismo de la glucosa a nivel grasa, y la unión de los dos forme triglicéridos, ¿sí? Esto, y a nivel del tejido muscular lo que hace es que se absorbe la glucosa, se aumenta la síntesis de glucógeno, pero también aumenta la oxidación, la glicólisis y la vía del ácido tricarboxílico, y en el músculo hace que se absorban aminoácidos para que sinteticen proteínas, y por eso es que el paciente cuando no tiene insulina y resistencia, hay proteólisis, se degrada el músculo, digámoslo así, hay adipólisis o lipólisis, y entonces se degradan los triglicéridos y salen a la circulación, y hay gluconeogénesis hepática. Entonces, que el aumento de la circulación de la glucosa lo que hace es que inhibe las células alfa que producen glucagón y activa las células beta, se aumenta la insulina que actúa en el músculo, en la grasa y en otras células y también en el hígado y aumenta la glucólisis, aumenta la glucogénesis, aumento de la lipogénesis, aumenta la glucotransportación. Después lo que hace es que se disminuye la glucosa sanguínea y hace un mecanismo de biofeedback para inhibir la célula beta pancreática y no se siga produciendo insulina. Los efectos a largo plazo que son tróficos de la insulina son aumento de la retención hidrosalina y también explica, por ejemplo, la hipertensión en parte de los pacientes con síndrome metabólico porque tienen hiperinsulinemia. Aumenta la síntesis e inhibición de la degradación de las proteínas, tiene efectos sobre expresión génica y transcripción, tiene efectos sobre el recambio del RNA mensajero, estimula crecimiento, proliferación y diferenciación celular. Entonces, resumiendo un poco, a nivel del hígado, glucogénesis, lipogénesis, entrada de aminoácidos, síntesis de proteínas, transporte de oxidación de la glucosa en el tejido adiposo, lipogénesis, entrada de lipoproteínas, síntesis de glucógeno y síntesis proteica, y en el músculo transporte de la glucosa, glucogénesis, entrada de aminoácidos, síntesis proteica y lipogénesis. Acciones anticatabolíticas, inhibe producción de glucosa, estimula por glucagón y catecolaminas, produce lipólisis, todo lo contrario a la acción de la insulina. Cuando la insulina entonces se superpone a la acción de glucagón, hay oxidación de la glucosa,
síntesis de glucógeno, síntesis de grasa, síntesis proteica. Cuando se estimula glucagón, lo contrario, aumenta glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis. Ya acabamos de decir esto. Recuerden entonces las vías metabólicas, carbohidratos, grasas y proteínas, todo lo que es glucogénesis, síntesis proteica y síntesis de triglicéridos está estimulado por la insulina. Existe una autorregulación paracrina entre las células del islote, lo que dice que las células alfa-glucagón estimulan para la producción de insulina, y la insulina tiene una acción, digámoslo así, negativa o para la acción de glucagón. La somatostatina inhibe la producción de insulina e inhibe la producción de glucagón, y el glucagón estimula la producción de somatostatina. ¿Sí? Ese es el mecanismo de retroalimentación. Entonces, estimula la secreción, aumenta la glucosa, en el aumento de la glucosa, entonces estimula la secreción de insulina, el aumento de la glucosa en sangre, los aminoácidos, es el principal estímulo para producción de insulina, la activación parasimpática, el péptido inhibitorio gástrico, el GIP, el glucagón y el péptido parecido al glucagón que es el GLP, que todos son estimulantes de glucosa porque estimulan la célula beta para que se estimule la insulina, y la inhiben la actividad simpática, epinefrina, norepinefrina y la somatostatina. La inervación del páncreas, recuerde, está dada por los ganglios celíacos, por los nervios esplácnicos, el nervio vago, que da una inervación parasimpática, ¿cierto? La adrenalina y noradrenalina inhiben la secreción de glucagón, actúan sobre receptores alfa-2, la estimulación adrenérgica aumenta la glicemia, son contrarreguladoras de insulina. La acetilcolina aumenta la secreción, el parasimpático aumenta la secreción de insulina, el contrario la inhibe, actúa sobre receptores muscarínicos y es especialmente importante cuando se lleva a cabo la fase cefálica de la digestión, que es desde que el individuo ve el alimento. El GLP-1 es secretado ante una ingesta en el intestino. Células beta mejoran la secreción de insulina, aumenta la respuesta, eso es lo que hacen los péptidos, las incretinas. Las células alfa disminuyen de glucagón, el GLP-1, inhibe la gluconeogénesis hepática, y en el estómago ayuda a regular el vaciamiento gástrico y promueve un efecto de saciedad. El GLP-1 secretado desde las células L en el intestino y el GIP secretado desde las células K en el intestino alto. Está en el bajo y está en el alto, ¿sí? Entonces, en el diabético 2, por ejemplo, se ha comprobado que hay alteración del GLP-1 y el GIP. El uno está disminuido, el otro hay una resistencia al parecer, lo que hace que se disminuya una fase de secreción pancreática al no liberarse estas GLP y liberarse incluso más glucagón. El péptido similar al glucagón y el GIP, polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa, son responsables del 90% del efecto incretínico, y el 20 a 60% de la insulina secretada en respuesta a una comida se debe a las incretinas. Eso explica en parte por qué medicamentos como la sitagliptina, que inhibe la degradación de las DPP4, aumenta la liberación de insulina. Los efectos del GLP sobre la célula beta agudos aumenta la secreción de insulina, pero a nivel crónico estimula la proliferación y neogénesis de la célula beta a partir de precursores e incrementa la expresión de GLUT2 y glucinasa. Esto experimentalmente explicado cómo dar medicamentos análogos de esto o inhibidores de DPP4 que inhiben la degradación, la sitagliptina, la valgliptina y el exenatide, que es un análogo del GLP-1, lo que hacen al parecer es aumentar la sobrevida de la célula beta. Eso a nivel experimental. Cuando usted consume comida, el tracto gastrointestinal secreta incretinas, esto estimula el páncreas para producción de insulina, disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye la producción de glucagón, disminuye gluconeogénesis hepática, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Y esto controla la glucosa sanguínea. Entonces en el intestino se producen incretinas que son controladas rápidamente por las dipeptidasas, que son enzimas que degradan las incretinas, y esto mucho tiene que ver que cuando los niveles de glucosa están elevados, las incretinas estimulan la célula beta para producción de insulina e inhiben la producción de glucagón. Esto lo repetimos porque de repetir se aprende también.
El glucagón, entonces, producido por las células alfa, tiene un efecto, digámoslo así, positivo sobre producción de glucosa a nivel hepático. La insulina tiene un efecto negativo, contrario, sobre la producción hepática. La glucosa en sangre positiva aumentada inhibe la glucagón, y cuando la glucosa en sangre, cuando está inhibida o negativa, aumenta la producción de glucagón. ¿Sí?